Vamos a ver un poquito de los géneros bíblicos. Si uno habla en este tiempo de géneros, lo primero que uno piensa es todo lo que se está viendo ahora de cómo uno se cree de sí mismo, ¿no? Hay diferentes tipos de géneros. Pero vamos a ver sobre los géneros bíblicos. Significa de los diferentes tipos de escrituras. Y en Éxodo 34, versículo 27, dice así: Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y, y estamos viendo que Jehová le estaba diciendo a Moisés que escriba esas palabras. Y si nos ponemos a pensar, la mayoría de los que escribió Moisés fueron historias, ¿no? Por eso vamos a ver un poco de estos. Es complicado para mí, no sé cómo bajar porque me tapa bastante. Y dice así: el género es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase. Denme 2 segundos. Voy a hacer así porque va a ser mejor para mí. El género es una forma de clasificar algo de acuerdo a su clase o estilo en lugar de su contenido específico o argumento. Los géneros bíblicos son identificados normalmente al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono, el contexto y las técnicas literarias de un libro. Eso lo vamos a ir viendo. Primer punto, el entender los géneros es importante porque ellos impactan nuestro estudio de la escritura. Antes de entrar en el texto real de un pasaje bíblico, necesitamos entender que el género literario, ¿en qué género literario está? Para que podamos observar, interpretar y aplicar el texto apropiadamente. O sea, sin entender el género, en qué género literario está, no vamos a poder observar, interpretar específicamente o apropiadamente esto que estamos estudiando. La Biblia es mucho más importante que una pieza de literatura. Sabemos esto, que es mucho más importante. Pero ciertamente lo es. O sea, es una pieza también de literatura. Muchos estudiosos que no son cristianos lo han estudiado como un diccionario, como un libro de la literatura clásica, ¿no? Y no es menos. Necesitamos entender la Biblia en su contexto literario, al igual que cualquier otro libro que hayamos leído. Tenemos que saber que los géneros que encontramos en la Biblia son típicos de la literatura de aquel tiempo en los diversos libros de la Biblia, en que los diversos libros de la Biblia fueron escritos. Nosotros vemos, por ejemplo, en la antigüedad se escribía de una forma, y en ese tiempo la Biblia también se escribió según su época, según su contexto histórico, se escribía de esta forma. Vamos a ver algunos géneros, y voy a ir un poquito más rápido porque tenemos muchas cosas metidas y no me quiero detener tanto. Los géneros, por ejemplo, histórico, ley o narrativa, lo podemos ver en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Primera y Segunda Reyes, los Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. ¿Qué podemos ver en todos estos libros? O son históricos, o tienen leyes, o la narrativa, ¿no? Después tenemos géneros de sabiduría, o lo que se llaman los sapienciales. Y vemos Job, Proverbios, Eclesiastés. Que si uno ve estos Job, Proverbios, Eclesiastés, puede ver mucho de sabiduría, como por ejemplo en los Proverbios, el que escribe Salomón, el hombre más sabio, Eclesiastés, lo escribe él mismo. Job, tenemos mucho de sabiduría también en eso. Los libros poéticos o de poesía, género de poesía.
Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Vemos los libros proféticos de profecía, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos son los mayores: Oseas, Joel, Amós, Apía, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas menores. Ellos escribían profecías de aquello que iba a acontecer. Ya vamos a ver un poquito más adelante cosas que realmente ellos profetizaron que iban a acontecerle al pueblo de Israel. Ellos escuchaban la voz de Dios y hacían una profecía y lo escribían, ¿no? También podemos ver el género apocalíptica o escatológico, que esto significa lo que va a acontecer al final de los tiempos. Eso significa escatología. Muchos de los hermanos pidieron que hablemos sobre escatología, pero vimos interesante empezar a ver cómo estudiar la Biblia antes de estudiar la escatología propiamente dicha. Y ahí tenemos a Daniel, Apocalipsis. Miren qué cosa interesante. Daniel tiene mucho de narrativa en los primeros capítulos, donde cuenta la historia de cuando fueron llevados Daniel y sus amigos, las cosas que pasaron con Ananías, Misael y Azarías, cuenta sobre la estatua, pero también, si nosotros vemos la segunda parte de Daniel, vemos que habla mucho sobre lo porvenir, lo que va a acontecer, y esto pasa también con Apocalipsis. Los géneros, por ejemplo, evangelio. Nosotros entendemos muchas veces qué es el evangelio, pero solamente para explicarlo, para aquellos que tal vez no tienen muy claro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos, la primera parte, habla sobre Jesucristo, ¿no? El evangelio propiamente dicho. Cómo podemos llegar a la salvación a través de la historia de Jesús. Y Hechos, en la primera parte, ¿no? Habla también sobre Jesús y parte de la última parte de su vida. Y vemos las epístolas, ¿no? En los Hechos, antes de pasar a las epístolas, vemos también mucho de narrativa. Entonces, un libro, para que nosotros pensemos, por ejemplo, Hechos, no es solamente evangelio. Evangelio puede tener narrativa, puede tener otros ejemplos, pero no es solamente los libros, algunos no son específicamente de un tipo de género. Y después tenemos las epístolas, que son todo lo que queda: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro 1 y 2, y Juan los 3, y Judas. Así que queremos enfocarnos un poquito hoy en esto de los géneros bíblicos y aprendamos un poquito juntos en esto. Esto hace a la Biblia una antología. ¿Qué significa una antología? Una colección de libros, múltiples escritores o autores, alrededor de 3 docenas de autores humanos. Y yo lo puse a propósito, porque en realidad, para que uno piense, en realidad un solo autor, ¿no? Una antología es una colección de libros, puede ser de un mismo autor, con diferentes escritores. Por eso que es tan interesante. Tiene diversos géneros, tiene exhaustividad y una estrategia identificable de organización, una combinación de cronología histórica y agrupaciones por género. Por ejemplo, muchas veces tiene todos los profetas juntos, tiene todos los sapienciales o de sabiduría juntos, y a veces no. Pero también, el tercer puntito que vamos a ver, tiene una razón clara y única para seleccionar estos libros particulares y contar la historia de la gloria de Dios en su gracia por los pecadores. Y eso no lo vamos a ver solamente en el Nuevo Testamento. Vemos todo esto, la gloria de Dios y su gracia por los pueblos apartados, los pueblos pecadores, también en el Antiguo Testamento. Cosa que muchas veces el lunes pasado habíamos visto el punto de buscar a Jesucristo y la historia redentora en todo el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan, no? Punto número 4, tiene diversidad, pero tiene unidad
en esa diversidad. De hecho, esta es una de las características más extraordinarias de la Biblia. ¿Saben? Si uno lee comentarios, por ejemplo, de gente que no son cristianos, ¿no? Ellos pueden ver el toque de algo superior en toda la escritura de la Biblia. Como el punto número 5, la diversidad es grande y abundante, y aún así toda la Biblia encaja increíblemente bien. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el lunes pasado del hilo rojo de la escritura, ¿no? Del Antiguo Testamento, en donde todo ese hilo rojo podíamos ver a Jesucristo hasta llegar a la consumación, cuando en el perfecto tiempo de Dios, Jesucristo nace en una forma de bebé, de humano, y llega a la cruz, muere y resucita. Todo esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento y no solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a enfocarnos ahora en la narrativa bíblica. Hay mucho de este género en la Biblia. La narrativa regularmente es el género bíblico más grande. O sea, vamos a encontrar más narrativa que profético, más narrativa que poético, más narrativa que tal vez evangelios. Y es interesante. Hay mucho de este género en la Biblia. Uno pensaría que es un texto religioso y tendría que ser todo sobre dogmas y reglas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, el Corán tiene mucho de reglas, ¿no? De formas como vivir. Tiene historia, tiene narrativa el Corán, pero no tiene tanto como la Biblia, ¿no? Sin embargo, una parte sustancial de la Biblia es historia. La fe cristiana tiene que ver con historia. Entendamos bien esto. Trata acerca de las cosas que sucedieron en la vida real. No es un cuento de hadas la Biblia, nos cuenta cosas que realmente ocurrieron. De hecho, si estos específicos acontecimientos históricos no hubieran ocurrido, todo se viene abajo. El cristianismo no es simplemente una filosofía de vida, es una fe basada en la historia. Tal vez ninguno de las otras religiones en el mundo, queridos, pueden tener tanta base como el cristianismo, porque el cristianismo es una fe basada en la historia desde el comienzo de la creación. Si nosotros vemos esto, la cabeza se nos abre y decimos, estamos en el lugar correcto, estamos creyendo en lo correcto. Y esto me encantó, el cristianismo no es simplemente una filosofía, es una fe basada en la historia. ¿Qué es una narrativa? Según el diccionario, el género narrativo, la narrativa, como también se le conoce, es uno de los géneros más grandes de la literatura, no solamente bíblica, sino mundial, cuyos textos pueden presentarse a partir de la oralidad o de la escritura. Alguien lo cuenta o alguien lo escribe, de forma que cada uno de ellos relata sucesos o historias que pueden no ser ficción o ficcionales, ¿no? No solamente ideas de alguien, sino cosas vividas, como la Biblia. Es un género que incluye la presencia de personajes que son descritos en el texto y su participación en el curso de la historia, donde cada uno propone un punto de vista o una perspectiva desde sus pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, Finker narrativa es cómo se cuenta la historia, ¿no? Puede ser una narrativa de ficción, que alguien imagina una cosa y lo va escribiendo, o algo que alguien ha vivido una cosa o sabe que se ha vivido una cosa y lo va escribiendo. Seguimos. Así que creemos que Jesús fue un hombre real en el tiempo y en el espacio, aunque cuando no estaba limitado por estas realidades, él sí vivió en la tierra en un tiempo determinado. Jesús nació, vivió, murió y resucitó, y todas estas cosas fueron hechos históricos. Esto nos tiene que llamar mucho la atención, porque en un montón de cosas que tienen otras
religiones no fueron tanta históricas o, ¿cómo lo explico? Afirmables, ¿no? Que fueron verificables, eso quería decir. Si algunos de estos hechos sobre Jesús no fuera cierto, la religión cristiana ya no sería válida. 1 Corintios 15, 14 al 17, él dice, o sea, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestro pecado, pero Jesús, dice el versículo 17, Jesús sí resucitó de los muertos. Es un hecho histórico, un hecho comprobable. La Biblia es un registro histórico de Dios lidando con su pueblo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y casi todo trata, presten atención bien en esto, casi todo trata de 3 eventos en la historia. O sea, salvo algunas cositas por ahí, casi todo se engloba en estos 3 temas. Primero, se trata del el éxodo de Egipto. Es decir, los eventos que conducen y alejan el rescate del pueblo de Dios de la esclavitud. El éxodo a Egipto o de Egipto. Cuando van, cuando están y cuando vuelven. También el exilio a Babilonia. De la mayoría del Antiguo Testamento advierte al pueblo de esto y lo explica lo que está sucediendo. Por ejemplo, antes de que el pueblo de Israel sea llevado a Babilonia, algunos profetas profetizaron que iba a acontecer. Cuando estaban en Babilonia, hay profecías cuando estaban en Babilonia de lo que estaba a acontecer o iba a acontecer en Babilonia. Y hay profetas que profetizan lo que iba a acontecer para que tengan que volver. Y hay historias que muestran el pueblo volviendo de Babilonia a la tierra prometida, ¿no? A Canaán. Es interesante. Y la tercera cosa trata sobre la instauración de la iglesia a través de la muerte y resurrección de Jesús. Eso lo podemos ver casi todo el Nuevo Testamento. Claro que hay cosas que salen de estas 3, por ejemplo, la creación y esas cosas, pero casi todo lo que vamos a leer tenemos que tratar de incluirlo, y eso nos va a abrir la cabeza para entender mucho de las profecías, lo que estamos leyendo en este tiempo, ¿no? Estamos leyendo Amós y uno dice, pero ¿esto para cuándo es? Y eso tiene que ver con lo que el punto número 2, ¿no? Del exilio a Babilonia. Muy poco en la Biblia no está relacionado con algunos de estos 3 acontecimientos. Sigamos adelante. Pero más allá de simplemente decirnos qué pasó, obtenemos material teológico de fondo de estas narrativas. Esto es lo importante tal vez de la narrativa bíblica, ¿no? Que nosotros podemos tener material teológico, cosas que nosotros podemos mirar, y no estoy hablando solamente del Antiguo Testamento, sino de la narrativa del Nuevo Testamento también. Que nosotros podemos sacar mucho material de nuestra teología bíblica cuando leemos narrativas. Segundo punto, obtenemos las dinámicas internas o psicológicas de diferentes personajes, según quién escribe, cómo había sido su entorno psicológico, cómo había sido su vida, dónde estaba metido en la historia y cómo se escribía en esa época, ¿no? También obtenemos otras pistas importantes que nos permiten entender no solo lo que pasó, sino también por qué pasó esto, ¿no? No solo lo que pasó, lo que leemos en la narrativa, sino que muchas veces leyendo otro pasaje entendemos por qué pasó eso, lo que pasó, ¿no? Su importancia es para el gran argumento de la historia redentora, la manera en que Dios estaba preparando un pueblo de Israel, para la redención en Cristo Jesús de toda la humanidad, ¿no? Seguimos adelante. ¿Cómo podemos leer y sacar provecho de la historia narrativa en la Biblia? Vamos a ver 6 cosas que me gustaría que prestemos atención. Esto nos va a llevar un poquito de tiempo, pero si andamos bien con el tiempo, vamos a poder explicarlas a todas. Primera,
reflexiona sobre la realidad de estos eventos. Cuando leas los relatos bíblicos de estos eventos, tómate un tiempo para reflexionar. Estas cosas realmente sucedieron. No está con signo de interrogación, está con signo de admiración. Estas cosas realmente sucedieron. Algunas veces en nuestro estudio bíblico pasamos rápidamente a la aplicación espiritual de un pasaje y nos olvidamos del hecho de que Dios ha actuado de una forma milagrosa en la historia humana. Cuando hacemos esto, vamos a ser capaces de relacionarnos, por ejemplo, en este caso de Moisés, o empatizarnos, o poder vivir un poquito lo que Moisés vivió cuando dijo en Éxodo 15:11, después de cruzar el Mar Rojo, él escribe: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Muchas veces leemos una cosa así y decimos, ¿por qué lo dijo? Pero realmente cuando nosotros podemos ver que realmente Dios había abierto el Mar Rojo. ¿Saben qué? Soy muy imaginario, me gusta imaginarme mucho, cuando estoy leyendo una narrativa bíblica, cosas como esta, pasando a través del Mar Rojo, y preguntarme, ¿será que podían meter la mano en el agua? ¿Será que cuando pasaba se embarraban los pies? La Biblia dice que pasaron con la tierra en seco. ¿Cómo hizo Dios estas cosas? Y uno lo hace más milagroso, o lo puede entender. Y puede entenderlo Moisés cuando escribe cosas como estas, que muchas veces las pasamos por alto, o luego vamos a una interpretación, o vamos a una aplicación, pero no nos hemos fijado que realmente ocurrió lo que ocurrió. Quiero dejarles una tarea para la semana, ¿no? Porque tenemos narrativas fabulosas en la Biblia, y al no reflexionar sobre estas cosas, se nos pasan muchas cosas por alto. Por eso la tarea es que podamos leer y meditar sobre lo que pasó en Mateo 28, 1 al 10. Habla sobre la resurrección de Jesucristo. Y uno lo lee muchas veces, tantas veces, pero no nos damos cuenta que realmente eso pasó. Y si ustedes piensan en que aparecieron ángeles, que un ángel movió la piedra y todo eso, si uno se empieza a pensar en la narrativa, la cabeza empieza a volar más alto y podemos ver qué tipo de Dios tenemos. Seguimos adelante. Punto número B. No es un número. Punto B. No todo lo registrado en una historia debería ser entendido como una cosa histórica. Vamos de nuevo. No todo lo registrado en una historia debería ser entendido como histórico. A ver, ¿estoy diciendo que la Biblia no es del todo cierta? No estoy diciendo esto. A lo que me refiero es que a veces, junto con en la mitad de un pasaje narrativo, tenemos una historia, un ejemplo que no fue verdadero, fue ficticio, o una parábola. Consideremos 2 Samuel, y me gustaría que lo lean, aunque yo les voy a mostrar ahora en la pantalla, 2 Samuel 12, 1 al 6. Nos metemos un poquito en la historia. Justo después que David se había acostado con Betsabé, ¿se acuerdan? David tendría que haber estado luchando la guerra. En los tiempos, dice la Escritura, que los reyes salían a la guerra. David estaba en su palacio, sube a la terraza, ve a Betsabé, la hace llamar, se acuesta con ella, se encuentran que estaban embarazados, lo llama Urías, no lo puede engañar, termina mandándolo nuevamente al campo de batalla y lo hace literalmente matar, ¿no? Le manda una carta, háganlo pelear en la parte más aguerrida de la batalla y apártense de él, y ahí lo matan. Bueno, ahí está lo que quiero que nosotros estudiemos hoy día y veamos este punto, de que no todo
en la historia hay cosas metidas dentro de la historia que no son verdaderas del contexto, ¿no? Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Miren, Natán, el profeta, le está contando una historia a David. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Les hago 3 preguntitas. ¿Qué parte de esta historia en realidad ocurrió? Segundo, ¿qué no ocurrió? Tercero, ¿qué pista nos da el texto de que esta es una parábola? Me gustaría que rápidamente alguien me conteste la primera pregunta. Active su micrófono y me dice. A ver. La del hombre rico y el hombre pobre. La visita Bueno, de eso Natán. La visita sí. que le quitan la oveja al pobre. Lo real aquí es que Natán fue a hablar con David. fue a hablar con David por orden de Dios, ¿no? Sí. Y le dijo, hasta ahí comienza. Y después va más adelante, ¿no? Lo vamos a ver un poquito. ¿Qué no ocurrió? ¿Qué realmente no ocurrió? Sino que fue una historia contada por Natán. La historia de la Lo del oveja. hombre rico. La Lo historia de oveja. lo es. ¿Y qué pista nos da el texto de que esta es una parábola? A ver, ¿qué pista tenemos? Esta pregunta es más difícil, pero yo se las voy a explicar en un clic. ¿Quieren? Miren. Bueno. Ahí está. ¿Te digo? Sí, ¿Te dale. digo? Dele. Los personajes no están definidos ni tienen descripción, no tiene espacio claro ni un tiempo específico. Muy bien. Muy bien. Eso es lo que no ocurrió. ¿Perfecto? Y en la parábola también se ve eso. Miren cómo lo puse aquí en colores para que nosotros podamos entenderlo. Lo que está en verde es lo que pasó en realidad, ¿no? Hay parte del versículo 1, parte del versículo 5 al 7, y lo que nos muestra, lo que no ocurrió es lo que está en lila, ¿no? Que es la historia que cuenta, y lo que nos da una pista, que es un texto, que en este texto es una parábola, es lo que nosotros vemos en naranja. Cuando estudiamos muchas veces la Biblia y veamos una cosa así, a mí me gusta ponerle color, porque estas cosas me hacen aprender mucho más de estas cosas, ¿no? Bueno, sigamos adelante. ¿Quedó alguna duda sobre esto? ¿Sobre esto que vimos? Si alguien tiene alguna duda, nos lo dice. Yo no puedo ver a nadie, ¿no? Si me levantan la mano, no sé que me están levantando la mano.
el tema de las parábolas, la parábola es otro, por así decir, otro de los géneros. Jesús utilizaba mucho esto, y no era el único en su época. Una parábola es una historia que parece real, pero tiene, su principal objetivo es dar un mensaje espiritual, alegorizar alguna enseñanza, y todo lo que está ahí, que marcaste vos en naranja, justamente es la enseñanza que quiso enseñar, transmitir Natán a David, con este ejemplo que dio. Perfecto, perfecto. Inclusive las parábolas están dentro de la narrativa. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era como ficticio o ficción, ¿no? Es como imaginar algo y ponerlo, ¿no? A veces tienen nombre, a veces tienen apellido, a veces tienen características, pero por ejemplo, en este caso, es increíble cómo Natán, de parte de Dios, usa esta parábola para enseñarle a David lo que había hecho, ¿no? Sigamos adelante. C. Recuerda que no todo en una historia o narrativa debería ser imitado, afirmado o apoyado. Esto lo vimos un poco el lunes pasado, ¿se acuerdan? En uno de los 12 puntos que veíamos. Y uno de estos está en Mateo 14, 6 a 11. Cuando Juan el Bautista es decapitado. Yo se los leo. A ver, vamos a cortar un poco, dejar de transmitir y lo buscamos. Lo buscamos. ...6 al 11. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió por juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Interesante en esto, porque aprendemos lo que estamos viendo. Esto realmente ocurrió. ¿Alguien me da la respuesta? ¿Ocurrió, sí o no? Sí, ocurrió. Pero la pregunta es, ¿fue justo, correcto o bueno de imitar, de afirmar o de apoyar esta forma de proceder? No. Por eso el punto C nos dice, recuerda que no todo en una historia o narrativa debería ser imitado, afirmado o apoyado. Por eso viene el punto número D, el punto D, que nos explica un poquito el punto C. No todo en una historia o narrativa es explicado, ¿no? El texto nos dice qué es lo que pasó. No nos dice si un evento en particular fue bueno o fue malo. Se espera que nosotros mismos juzguemos sobre la base de lo que sabemos acerca de Dios. Por ejemplo, la vida de Sansón. Si nosotros vemos la vida de Sansón, nosotros podemos ver lo que pasó, pero no podemos ver, en la historia. Nosotros tenemos que llegar a un juicio si eso fue bueno o malo. No nos dice tal vez esto fue malo específicamente o escrituralmente. Nosotros no, tenemos que usar también nuestra mente según lo que nosotros sabemos acerca de Dios y acerca de lo que, por ejemplo, Dios nos mostró en los 10 mandamientos, lo que Jesucristo nos explica en el Nuevo Testamento, lo que nosotros vemos en los evangelios, lo que nosotros vemos
en las epístolas, nosotros tenemos que empezar a usar de nuestra sabiduría e inteligencia espiritual que dice Colosenses, ¿no? Seguimos adelante. El punto es, todas las historias y narrativas son incompletas y sin embargo son totalmente confiables. Las narrativas incluyen todo lo que el autor inspirado pensó que era importante que nosotros conociéramos. Miren, en la narrativa bíblica hay un montón de cosas, muchos grises, que la Biblia no nos explica, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo claro es de Jonás, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo Jonás sobrevivió esos 3 días en la barriga del gran pez, en la panza del gran pez, con todos los jugos gástricos que diluyen todas las cosas sin que él muriese? Sabemos que es poder de Dios. O por ejemplo, cómo, estoy buscando los ejemplos, cómo todo el pueblo se arrepiente y todos se visten de cilicio, todos se arrepienten de una forma y se convierten de sus pecados. La Biblia no nos explica eso. O por ejemplo, cómo en una noche una enredadera que durante la noche y lo puede cubrir del sol. O sea, nosotros conocemos por poner una semilla de zapallo que no crece en una noche. Pero bueno, esas cosas la Biblia no nos dice. Y tenemos ejemplos de esto un montón. Pero podemos sacar 2 conclusiones con esto. Primero, no necesitamos temer o tener temor que nos falte algo que el narrador haya dejado por afuera. Porque en realidad no fue el narrador que dejó afuera esos detalles. Fue Dios que muchas veces dijo, esto es lo que quiero que se sepa. Muchas veces la historia nos cuenta lo que pasó muchas veces, pero esto no nos tiene que hacer cambiar nuestra forma doctrinal. Todo lo que está en la Biblia tiene que ser tomado como una verdad. Segundo, no hay secciones desechables de la Escritura. No podemos decir, no, esta parte a mí no me gusta, la voy a pasar por alto. Dígame la verdad. ¿Quiénes cuando llegaron a Primera Crónica la leyeron muy rápido porque hablaba desde el principio hasta llegar? Pero, por ejemplo, las genealogías están puestas ahí con un propósito. Y hay un montón de cosas que podemos aprender de las genealogías. Yo cuando leía la genealogía cuando era chico, en realidad, o las pasaba, ahora que tenemos en el celular como para leer rápido, la ponemos en 2 y para que pase rápido y seguir con lo que nos interesa. Pero en realidad, si Dios puso, o si el escritor puso las narrativas y las genealogías, narrando la genealogía en ese lugar, es porque realmente fue Dios inspirado que puso lo que tenía que poner. Realmente necesito mirar atentamente un pasaje para entender por qué está realmente allí. Muchas veces si leemos rápido algunas cosas, lo vamos a pasar por alto y no lo vamos a entender si no lo leemos despacito, ¿no? F. Las historias y narrativas a menudo ilustran, pero no enseñan una doctrina directamente. Leo nuevamente, las historias y las narrativas a menudo ilustran, pero no enseñan la doctrina directamente o específicamente o escrito ahí. Vamos a ver Mateo 3, donde vamos a ver un poco sobre la Trinidad, pero si uno lo lee así, ¿cuántas veces, te pregunto, has leído esto y no te has dado cuenta que está impresa desde el versículo 13 al 17 la Trinidad? Lo leamos despacio. Dice Mateo 3, 13, y Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí.
Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí tenemos una ilustración de la Trinidad, pero no una enseñanza específica de la doctrina trinitaria, o sea, de la doctrina de la Trinidad. O sea, vemos aquí la Trinidad que está puesta aquí, pero en realidad no la vemos escrita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo vemos en otras partes, pero esto sí refleja o afirma una doctrina enseñada en otro lugar de la Escritura. Entonces, el punto F, las historias y narrativas a menudo ilustran, pero no enseñan una doctrina directamente, así que tenemos que abrir nuestros ojos. El último punto, G, el significado del texto está probablemente vinculado a lo que la narrativa dice de Dios. Déjenme explicarles este punto porque así dicho no lo podemos entender tal vez muy claro. El ejemplo de esto es la historia de David y Goliat. Leemos nuevamente el punto G. El significado del texto está probablemente vinculado a lo que la narrativa toda dice de Dios. Aunque se habla de David y Goliat, podemos ver a Dios en esto. ¿Se acuerdan? David viene enviado por su padre a llevar comida. Él ve que todos estaban escondidos, ve el gigante gritando. Él dice, ¿cómo puede ser posible que este hombre insulte a los ejércitos del Dios viviente? Ahí ya lo va nombrando a Dios. Y dice, va, se presenta a Saúl, después de hablar con los hermanos, se viste con la armadura, no puede, llega a estar al frente. Y Goliat lo insulta por sus dioses. Y David le dice, tú vienes a mí con la espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice, hoy día le daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras. Y dice, y acaba la historia, y dice, para que se vea, David le dice a Goliat, para que se vea que hay Dios en Israel. Lo que la historia quiere mostrar, no solamente a David y a Goliat y la guerra y todo lo que pasó, quiere mostrar a Dios glorificado. Entonces, leemos estos puntos los vamos a mandar por PDF. Yo me olvidé de mandar el lunes pasado, se los mando o hoy o mañana, todo el PDF de esto, y terminamos la conclusión. Antes de concluir, les decimos que el próximo lunes no vamos a tener porque es feriado. No vamos a tener nuestro Crezcamos Junto Crisol. Lo vamos a pasar para el próximo lunes. Pero antes de que algunos se vayan, quiero llevar a la conclusión. Uno ha visto un poco en esta noche los géneros literarios de la Biblia, vimos los diferentes, y nos enfocamos específicamente en el género de la narrativa o de la historia bíblica. Y después vimos cómo leer y sacar provecho de esto. Me encantaría que lo volvamos a ver, porque